¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar el video me gustaría desearles un feliz año, que lo hayan pasado muy bien con su familia y que sea un próspero año nuevo. La verdad, este video va a salir como para allá en junio, con suerte, del otro año, pero pues ese va a ser el primer video del año. Bueno, y tras haber hecho videos acerca de por qué aprender C y C++ y la buena recepción que se tuvo, y además siguiendo el consejo de un usuario que dejó un comentario ahí en uno de los videos, pues nace como la idea de hacer este video, que básicamente va a ser hacer un roadmap de principiante o lo básico a lo más avanzado que considero yo enfocado a firmware, desarrollo de embebidos o lo que te desees enfocar en esta área, ¿listo? En respecto a este lenguaje, va a ser C específicamente. Pero antes de empezar quiero ser enfático en dos cosas. La primera, voy a dividir este video en dos partes, ¿listo? Este video va a ser para C, aunque también va a servir para C++, de la parte de principiantes. O sea, si tú tienes ya conocimientos de C o C++ básicos, ya sabes hacer cosas y lo que tú quieres es un video que te diga que tienes que profundizar, este no es tu video va a ser el siguiente que voy a dejar anclado por acá. Entonces, dicho esto, este video solamente se va a enfocar en la parte que yo considero básicas del lenguaje de C y C++. Luego meteré más cosas de C++ que hicieron falta en este video, pero el core de esto es lo principiante, lo básico, ¿listo? Lo segundo que quiero que tengan en cuenta es que esto va a ser mi opinión personal, lo que yo considero que las empresas buscan, lo que yo he visto que necesitan y toda esa cuestión en esta área. Por lo tanto, como tal, el video va a ser subjetivo bajo mi criterio. No lo tomen como la ley de vida y que esto va a ser así, totalmente seguro, verdadero. No, es algo que desde mi perspectiva yo he visto, es algo que desde perspectiva de posiblemente que tú estás buscando trabajo o algo así, he visto que solicitan y todo ese tipo de cuestiones, ¿listo? Lo segundo es que la mirada o el roadmap hacia donde se dirige, ya lo había dicho, pero va a ser enfocado en firmware o embebidos, es decir, poder desarrollar proyectos tipo robótica, Arduino, Raspberry Pi o en proyectos ya más profesionales en STM, coger proyectos, sacar información, etcétera, desde un dispositivo. Entonces, este va a ser el enfoque que yo le voy a meter a C, ¿listo? Y como las cosas que se deberían ir viendo para poder ejecutar estas tareas o poderte emplear en este tipo de trabajos. Y ya como por última observación, este va a ser un video muy friendly en el sentido de que posiblemente si tú ya tienes idea de programación o este tipo de cosas, no esperes un lenguaje muy técnico, es decir, no esperes que yo utilice ciertas palabras que generalmente usamos o conceptos muy arraigados y específicos de programación o ese tipo de cosas. Lo voy a hablar a pura lógica de campesino sano, lo que salga, como yo creo que la gente va a entender en general, sin enfocarme o enfatizar específicamente un tipo de público. La idea aquí es que este video sea de entrada para cualquiera que lo necesite, sin importar su nivel de programación o conocimientos, ¿listo? Y ya con todo esto dicho, pues ahora sí, corre video. Bueno, en este punto del video lo que nos vamos a enfocar son en las bases de la programación en el lenguaje C. Pero antes de empezar, como primer punto, si lo quieres ver, lo que yo quiero es que tú te preguntes por qué quieres aprender este lenguaje. Esto es importante porque el lenguaje C es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Es decir, que te va a llevar también mucho tiempo posiblemente y esfuerzo pues aprender este lenguaje. Y pues considero primordial que respondas tú primero a esa pregunta, ¿por qué quieres aprender C? Para que luego no pierdas tu tiempo o cambies a otro lenguaje, que no está mal, o sea, depende de tu proyecto de vida, pero es importante, porque no tiene sentido empezar este camino si no lo vas a terminar. Entonces considero que es importante que entiendas los motivos de por qué estás viendo este video, qué es lo que tú estás buscando y si se adapta a lo que tú quieres. Pues al fin y al cabo los lenguajes de programación, independiente de cuál sea, son herramientas que usamos y hay herramientas que sirven mejor para lo que tú quieres hacer que otras. Entonces puede que C no sea tu herramienta y sea otra dependiendo de lo que tú decides. Como primerito, colocaría la estructura de un programa en C. Lo que yo quiero que tú hagas aquí es básicamente un Hello World, nada del otro mundo, ¿listo? Pero esto es importante porque de esta manera vas a hacer algo que siempre usamos en todos los lenguajes de C y es llamar librerías. Vas a usar un include para utilizar el Hello World en consola. Vas a ver cómo se estructura de la manera muy sencilla un programa en C. Lo que quiere decir que vas a tener una int main, que es la función principal donde se va a ejecutar todo, entonces ahí vas a meter toda tu información. Vas a tener que instalar, si es tu primera vez usando este lenguaje, un compilador. Yo recomendaría que empezaras en Linux VirtualBox porque ya te viene instalado, o utilizas Ubuntu y simplemente metes un comando y te descarga todo. Pero pues o sea, igual tienes que hacer la instalación y entender cómo se utiliza ese compilador y después puedes ejecutarlo. Yo creo que en este ejercicio lo importante es que vas a resumir todos los pasos de lo que vas a hacer de manera más compleja en el futuro. Entonces hasta ahí simplemente es entender cómo se crea un programa en C, entender
cómo ejecutar un programa en C y entender cómo compilar, no más. Ahora, como segundo hito, segundo punto, yo quería que entiendas las variables. ¿Qué son las variables? Tanto como concepto como se usan. Este tema no es algo del otro mundo en programación. Si tú ya tienes experiencia con Python o algo así, pues ya te haces una idea de qué es y cómo se usan. De pronto lo que sí te pediría es que entendieras o tienes que saber que este lenguaje es un lenguaje bastante explícito, ¿listo? Es decir, cuando tú utilizas en Python colocas número igual a 1 y Python te dice esto es un decimal y crea el integrador en la memoria, etcétera, etcétera, de forma automática. Si tú colocas un decimal, él entiende que es un decimal. En C no existe eso como tal, de hecho es un error de compilación y no te va a dejar. Tú tienes que definir todo y definir es que si es un decimal, dices que tu variable es un int para que almacene el computador un decimal, para que entienda que es un decimal. También del mismo modo si es un flotante, un float o un double, si es un carácter, pues un char, etcétera, etcétera. Entonces aquí es básicamente entender ese tipo de cosas, cómo guardar información en la memoria y pues cómo debería traducirla el computador. Esto no es nada complicado, o sea, simplemente te metes un ChatGPTazo y la coges de una. Pero sí me gustaría que en este punto no metieras aún lo que son los char, porque las variables char no, porque estas son más complejas de lo que parecen ser. Estas más adelante las vas a empezar a usar, pero de momento nos vamos a quedar solo con números, ¿listo? Decimales, flotantes, negativos y ya. Y con respecto a este punto, si ya aprendiste a usar una variable, ahora quiero que aprendas a usar operaciones aritméticas. Si tú coges un decimal, un int, y coges otro int y lo sumas y guardas ese resultado en otra variable, todo ese tipo de flujo, mostrar la información, etc. Eso es algo sencillito y pues no tiene nada del otro mundo. Como siguiente punto, considero que ya deberíamos empezar a usar los loops o el control de flujo. En C existen tres tipos que son los conocidos como de todos los lenguajes, que es el while, el for y el do while. Si tú dominas estos tres ya no tienes que hacer más en este tipo de lenguaje, ¿listo? O sea, ya conoces los loops que posiblemente vas a usar toda la vida. Entonces, tómate tu tiempito, entiéndelos y continúa. Este funciona igual que en muchos lenguajes como C++, como Python, como Java, o sea, JavaScript, creo que lo hice también Java. Entonces, si sabes algo de programación, facilita. Como siguiente punto, los condicionales. Los condicionales ya saben cómo funcionan, son los que te dicen si esta condición se cumple, haz esto, si no, haz esto, si está definido, etcétera, etcétera. Este es otro de los temas que no varía mucho respecto a otros lenguajes, entonces ya tienes idea de cómo se usan. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesito que estudies? El if, cómo se usa un if y cómo son las condicionales. El else o el else if, que también son muy parecidas, o sea, no cambia mucho, de hecho están muy atadas. El switch, y que es como el decir si es esta, hacemos esto. Pero aquí hay uno que sí es especial en C. Y este pues es el goto. El goto es una manera de saltarte código. No lo he visto en otros lenguajes, creo que ese sí es exclusivo en C, pero no se usa mucho. ¿Por qué no se usa mucho? Porque es una mala práctica y ensucia el código. Porque ese saltico que yo tengo que haces muchas veces dificulta su debug o no se entiende qué está pasando porque se está saltando como tal cosas del código. Pero existe y visto que lo usan, entonces es bueno que le tengas una idea y entiendas qué es. No te recomiendo que lo uses a excepción de casos muy puntuales. No, si lo tienes que usar es porque obligatoriamente hiciste algo mal desde el inicio en el diseño, pero se usa, entonces no está de más, realmente es un ChatGPTazo y 2 minutos y lo coges de uno. Y bueno, ya hasta este punto yo creo que ya puedes ir haciendo ejercicios. Si quieres buscar por internet un ChatGPT que te bote unos ejercicios para hacer, pero ya tienes una noción muy básica de cómo usar el lenguaje. Bueno, y para este hito tiene algo especial y es que va a tener como subhitos o diferentes divisiones, ¿listo? Entonces, para empezar, quiero que en este hito empiecen a utilizar o entender qué son los arreglos en C. Los arreglos básicamente son una estructura que utilizamos de forma nativa para organizar muchos datos. Y es importante que aprendas a usarlos porque vas a usarlos muchos en tu carrera o tu desarrollo como programador en este lenguaje, ¿listo? Los arreglos es algo muy sencillo, básicamente quiero que aprendas a declararlos, cómo modificar datos. Y esto pues en general con diferentes variables, ya sea floats, arreglos de char, arreglos de int, etcétera, ¿listo? Bueno, y en este punto ahora sí quiero que aprendas a utilizar las variables char, que son las que utilizamos para guardar caracteres. Y no sé si se acuerdan, pero les había dicho que en C no existen strings, cadenas de texto, que utilizamos por ejemplo en otros lenguajes. Y aquí es cuando se unen los dos hitos, y es que para poder crear cadenas de texto lo que nosotros hacemos es crear cadenas o arreglos de caracteres, ¿listo? Entonces, si queremos hacer la palabra hello world en un char, lo que nosotros hacemos es crear un arreglo de charts y ahí guardamos de uno en uno cada uno de los caracteres de la palabra. Y a raíz de esto nace el tercer punto, es que vas a tener que aprender a utilizar también librerías especiales solo para el tratamiento de charts.
Por ejemplo, existen formas más sencillas que puedes utilizar con estas funciones para guardar información en un char, modificar información de un char, incluso poder copiar y pegar un char respecto a otro char, ¿listo? Con el tiempo esto ya se va volviendo algo más mecánico, aprendes a utilizar estas funciones que generalmente nunca cambian. Y más adelante les voy a explicar qué son los punteros. Los punteros ayudan y facilitan mucho el tratamiento de char dentro del programa en C. Entonces quedémonos hasta ahí, aprende a utilizar arreglos en general, no importa cuál sea la variable. Aprende a usar los char y aprende a usar arreglos de char y cómo tratarlos con las funciones que te da C. Estas generalmente no son difíciles, es cuestión de sentarte, meter un ChatGPT y entender qué están utilizando, ¿listo? Y ya con estos conocimientos puedes hacer ejercicios sencillos, como por ejemplo una base de datos, si quieres como ejemplo. Otro ejemplo que te recomiendo y bastante sencillo también, si quieres cómprate un Arduino, si ya tienes un Arduino, el que sea, y busca ejercicios respecto a eso con lo que ya tienes. Con lo que ya tienes ya puedes hacer cosas, incluso puedes coger un sensor ya y proyectar cierta información con lo que ya te acabo de enseñar. El siguiente punto, el siguiente hito va a ser las funciones. Las funciones es un tema muy útil y que se utiliza casi que para todos los lenguajes. No he conocido un lenguaje que no utilice unas funciones. Entonces si ya vienes de otro lenguaje esto va a ser bastante sencillo, incluso ya lo vas a entender. Y básicamente las funciones es poder modularizar o especializar ciertas partes del código para una tarea en específico. Entonces esto nos permite, si tenemos una tarea repetitiva, en vez de escribir un código muchas veces, simplemente creamos una función, la declaramos en específico y simplemente la llamamos y la que se va a encargar de hacer esa tarea. Esto nos ahorra mucho código y facilita el debug porque no tienes que cambiar muchas cosas, sino simplemente algo bastante centralizado. Entonces este tema es muy importante y más en C, que no existe la programación orientada a objetos, sino solo por modularidad, es decir, solo por funciones. Entonces en este punto quiero que aprendas a utilizar las funciones, cómo se declaran, cómo se inicializan, cómo puedes pasar argumentos y cómo retornar un valor, ¿listo? Como siguiente hito quiero que aprendas a utilizar los scopes. Los scopes básicamente es hasta qué punto una variable es visible en el código. Es como una especie de privacidad de entre las variables, ¿listo? O sea, tú date cuenta que si creas una variable en una función en específico, esta variable no es accesible fuera de esa función. Eso es lo que nosotros llamamos scope y ese en específico es un scope local. También existen variables, que es algo que no hemos tocado, y es variables globales. Las variables globales son aquellas que pueden vivir y ser llamadas de diferentes partes del código. Dichas variables globales viven en algo que nosotros llamamos el scope global, ¿listo? Entonces quiero que específicamente entiendas dos cosas, el scope local y el scope global, ¿listo? Y entender cómo funciona. Esto es bastante sencillo, pero créeme que te va a ayudar mucho. Igualmente, si existe algún problema respecto a esto, estos son el tipo de cosas que el compilador detecta y te dice que hay un error. Y la verdad, entender esto ayuda mucho a futuro. O sea, esto como programador es algo que si tú lo entiendes te ahorra mucho tiempo en debug, aprendes a definir de forma más efectiva las variables, etcétera, etcétera. Es sencillo, pero bastante útil, entonces lo recomiendo que lo estudien bien y lo entiendan, dedíquenle el tiempo que necesiten. Y ya en este punto lo que yo quiero que tú hagas es que hagas ejercicios, ¿listo? Que te planteo que tú puedes hacer para que vayas desarrollando. Lo primero es que quiero que entiendas Linux. Vas a empezar a tener contacto con Linux, quiero que empieces a entender cómo se compila ya, etcétera, etcétera, porque Linux sí se va muy de la mano. Lo segundo es que, unido al punto anterior, es el tratamiento de archivos, manipular archivos, crear archivos, entrar a un archivo y modificar, cómo abrir un punto JSON, todo ese tipo de cuestiones que en la vida real se utilizan y no es muy difícil, pero depende de qué tan rápido los vayas cogiendo. Entonces recomiendo eso, tener entradas de consola, imprimir algo en consola, todo ese tipo de cuestiones bastante sencilla y bueno, créeme que te va a ayudar mucho a entender. Y ya, pues si tienes un cierto presupuesto, lo siguiente que te recomendaría es hacer proyectos de embebidos, es decir, comprarte un Arduino, hacer proyectos bastante básicos pero que te enseñan mucho. Como recomendación te diría que hagas un balancín, un robot balancín. Básicamente es un robot que no debería perder el equilibrio. Generalmente se hace en Arduino y es un proyecto bastante interesante porque te enseña de motores, te enseña de sensores, te enseña de ese tipo de cosas. Normalmente también lo usan o lo unen con Bluetooth, etcétera, etcétera. Es un proyecto muy sencillo, muy didáctico y que realmente pues te ayuda a entender muchas cosas. Y si quieres otro proyecto que te recomiendo es hacer algo como un robot seguidor de línea. Básicamente es un carrito y tú le haces una línea y la idea es que el robot siga la línea, no tiene ciencia y lo mismo, te enseña muchas cosas, motores, te enseña tratamiento de sensórica, procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Y de la mano algo que
No es como tal del lenguaje, o sea, no es algo que te enseñe en C, pero te recomendaría que empieces a tratar o leer datasheets. Al inicio es bastante complicado, pero la idea es esa, la idea es que empieces a ver datasheets, a entender qué hay, qué tiene uno con respecto al otro en plataformas, prestaciones y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque pues con el tiempo vas a tener que empezar a leer datasheets y recuerda que esto está enfocado en bebidos. Entonces, si utilizas C para embebidos, sí o sí en algún punto vas a tener que entender tu máquina o lo que quieres programar o dónde quieres programar a fondo. Y pues al inicio es mejor que vayas entendiendo eso, porque pues o sea es diferente tratar un computador o programar en un computador que ya te viene como con 16 GB de RAM a uno que solamente te viene con 500 megas. Entonces es importante que entiendas eso. Entonces, si no es más, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado, les haya servido. Ya dentro de poco seguiré expandiendo, ya sea para C++, porque este es muy de C, pero todas las cosas que toco acá se tocan allá, entonces es un poco de C y C++. Y les debo la parte más avanzada de este lenguaje, ¿listo? Espero les haya gustado. Hasta luego.